Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra cápsula más de este curso de literatura náhuatl. Em, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se da el proceso de comunicación entre los antiguos mexicanos para llegar a esto que llamamos literatura, ¿no? La sesión pasada habíamos visto cómo eh, el proceso de comunicación, el proceso de enseñanza y de aprendizaje se da a través de la oralidad. Bueno, en este caso también es común encontrar que es a través de la oralidad que se va a comunicar todo eso que conocemos ahora como literatura náhuatl. Ese proceso comunicativo, digamos, va a estar sujeto a determinadas reglas. Reglas que, pues bueno, al ser típicamente orales, van a obedecer a otras formas de composición. Las formas de composición, por ejemplo, en la poesía en Occidente, pues es a través de la métrica, ¿no? Es decir, de acuerdo al tipo de verso del que se esté hablando, si es un soneto, si es una décima, si es un quinteto, etcétera, pues bueno, va a corresponder a ciertas formas que tiene esa poesía para elaborarse, tantas sílabas, después de X número de versos, en fin. En este caso, al ser la oralidad la parte más importante de la comunicación, pues va a obedecer a lo que Eric Havelock llamó las reglas de la composición oral. Esas reglas de la composición oral pues tienen que ver con otros aspectos, aspectos totalmente distintos a los que estamos nosotros acostumbrados. Por ejemplo, un elemento muy importante es el tono con el que hablamos, ¿no? De hecho por ejemplo, cuando somos niños, sabemos que nuestros padres están contentos con nosotros porque el tono con el que nos hablan, pues es uno, ¿no? O cuando se han molestado porque hemos cometido alguna travesura, pues bueno, pues también sabemos que están enojados por el tono en el que nos están hablando. Entonces, esto de alguna manera nos prepara para saber que un determinado tono, una forma específica de hablar, va a estar indicando una u otra cosa. Nadie habla de amor, por ejemplo, con un tono como si estuviera uno regañando a alguien, ¿no? Ni nadie está contento y expresa su alegría como si estuviera llorando o triste, ¿no? Entonces, esos tonos nos van a servir para saber cosas. Otro elemento que es muy importante son los elementos supralingüísticos, es decir, todos los ademanes. Volvemos otra vez al ejemplo que decía yo hace un momento, pues cuando nuestros padres nos veían de una forma, ya sabíamos que o habíamos hecho bien o habíamos cometido un error, entonces pues nada más por los gestos, nada más por los ademanes, ya tenemos presente qué es lo que hemos hecho, ¿no? Incluso sirve bastante para eh, por ejemplo, aquietar, ¿no? A alguien, ¿no? Pues ya me vio con una mirada que sé que indica un regaño. Otro elemento también es la polifonía de las palabras, cómo van a sonar las palabras. Una misma palabra dicha con formas específicas de enunciación, pues van a decir también cosas, van a querer decir ciertos aspectos de un lenguaje que podemos llamar lenguaje oral, un lenguaje de oralidad primaria. Eh, esta es una de estas características del proceso comunicativo. Otro elemento de ese proceso comunicativo es que en las sociedades orales generalmente no hay un autor, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, todo lo que proviene de la oralidad no tiene autor. ¿Por qué? Porque las sociedades orales privilegian más la creación en grupo que la creación individual. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en un refrán, ¿no? Los refranes, vamos a citar alguno, más vale pájaro en mano que ver ciento volando, pues no dice quién lo creó,
¿Por qué? Porque fue la sociedad la que lo fue creando. Bueno, no la sociedad, quiero decir los individuos que pertenecen a una sociedad determinada, ¿no? Entonces, estas reglas de composición oral impiden que haya un autor específico. Los chistes no tienen autor. Los refranes no tienen autor. Los dichos no tienen autor. Las formas de sabiduría comunitaria no tienen autor. Todos van, todos los quienes componen a una determinada sociedad van agregando elementos, van quitando elementos de acuerdo a sus propias experiencias, y esto al paso del tiempo va a dar como resultado una serie de enunciados que van a servir para diversas cosas. Por ejemplo, los refranes que tienen que dan como resultado una sabiduría de tipo popular que, pues bueno, de antemano ya conocemos, ¿no? Conocemos porque nos han explicado el significado. En esta parte me quiero detener un poco porque ese significado es muy, muy, muy importante, ¿no? Sobre todo cuando dos individuos están en constante comunicación. ¿Qué tiene que haber para que estos estén en comunicación? Pues bueno, deben de tener una realidad compartida, ¿no? Es por eso que si nos ponemos frente a un chino o un árabe y queremos platicar, no podemos. ¿Por qué? Porque nuestras realidades son distintas. Y una de esas realidades es el idioma. Y el idioma nos impide en un determinado momento expresarnos y comunicarnos. Eso no quiere decir que dos personas, sean de la nacionalidad que sean, no se puedan comunicar. Para eso sí existen los gestos, los ademanes, diversas formas de comunicación, pero no a través del habla, ¿no? El habla va a ser un impedimento. Otro elemento que también resulta de mucha importancia es que en esa comunicación oral generalmente va a haber elementos a través de los cuales pues vamos a mantener el interés de la otra persona en lo que estamos diciendo. Es lo que Pierre Guiraud, en un libro llamado La semiología, llamó la función fática. Es decir, es la función que tienen determinadas palabras, determinadas frases para mantener el interés del oyente en lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, pensemos en estos procesos comunicativos que se daban en la antigüedad, como eran sistemas, sí, eran sistemas cognoscitivos que diferían de otros. El sistema cognoscitivo mesoamericano, que se daba a través de la oralidad, que se daba a través de los códices, a través de ciertas formas de la función fática, lo que acabamos de decir, de repente se topó de frente con una forma de transmisión de los conocimientos a través de la escritura, a través del texto escrito. Entonces ahí, a la hora de encontrarse estos dos elementos, pues alguno de ellos pierde. ¿Por qué? Porque el otro se va a imponer. En este caso, el sistema cognoscitivo europeo se impuso por encima del sistema cognoscitivo mesoamericano. Esto, pues, naturalmente, que dio como resultado una pérdida del conocimiento indígena y una supremacía, en cierto sentido, del sistema del conocimiento europeo, o por lo menos de las formas de transmisión del conocimiento entre los europeos. Mermó también, como decíamos, el conocimiento, mermó las capacidades cognitivas también, y pues bueno, aunque se obtuvieron otras ventajas. Por ejemplo, los textos que una vez fueron orales ya se escribían. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se escribe, se tiene ya una sola versión, se tiene una versión para siempre de un texto. Ya no hay posibilidades de que se le quite o se le pongan elementos, sino que queda de una vez y para siempre. Y eso es lo que nosotros encontramos en la literatura de tipo prehispánico. Textos que ya están escritos de una vez y para siempre, y que así siempre los vamos a encontrar.
Muy bien, pues con esto damos fin a esta cápsula. La siguiente va a ser respecto a las manifestaciones más antiguas de la literatura. Muchas gracias y buenas tardes.